Y la lectura de la palabra de Dios la leemos tomándola del libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora, y mira hacia el mar. Y subió y miró, y dijo: ¿no hay nada? ¿No hay nada? Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué importante, hermanos. Amén, ¿verdad? Esta bonita lectura de la palabra de Dios para ti, para mí. Somos hijos de Dios y Dios es un padre responsable. Un padre responsable, déjame decirte que a sus hijos los alimenta. Y los alimenta como debe alimentarse un niño. Los alimenta como verdaderamente conlleva la norma, conlleva la regla. Pero el punto que quiero resaltar en esta ocasión con ustedes es que sabemos, hermanos, que el Señor había dicho que iba a escasearse la lluvia a través de su siervo Elías. Y esto demuestra, hermano, que Dios tiene todas las cosas que acontecen totalmente controladas. Y como en otras ocasiones hemos dicho, para que las cosas, para Dios darse cuenta de las cosas, Él no necesita que acontezcan, porque ya las conoce desde antes de acontecer. No olvidemos que Elías predijo la sequía. Como sabemos, se está viviendo una época de pecado, de idolatría, de adoración a Baal, de situaciones difíciles que ofendían a Dios, como era costumbre del pueblo siempre apartarse del Señor, aún sabiendo quién es Dios y todo lo que el Señor pues hizo y hacía constantemente con su pueblo. Ese pueblo siempre buscaba la manera de apartarse del Señor. Y podemos decir que aún nosotros es lo mismo que pasa hoy día. Y ese apartarse de Dios pues trae consecuencias pecaminosas. Podemos darnos cuenta en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Señor habló con su siervo Elías. Aquí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1, nosotros nos damos cuenta que Dios le informó al rey, o le informó a Acab, que se iba a escasear el agua y que venía una sequía. Cuando Elías dice: y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, lo que Elías no estaba aquí diciendo, no estaba poniéndose como en un lugar que si fuera Dios. Podría observarse que se puede creer que aquí él está como diciendo: no, yo soy el que pongo y doy el agua. Dios, él no está diciendo eso. Lo que está diciendo: hasta que yo no ore
Y lo que él estaba diciendo venía de parte de Dios, porque él era un profeta de Dios, un profeta verdadero, sujeto a pasiones, como dice la palabra, pero usado por Dios. Era un hombre de Dios. Y los hombres de Dios, cuando hablan, hablan la verdad, y la verdad es la palabra de Jehová. Elías estaba hablando la palabra de Dios, estaba diciéndole a Acab lo que Dios le puso en su boca, lo que Dios iba a hacer. Dios se lo reveló a Elías y libró al mismo Elías de dicha situación. Acuérdese que le dijo, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y allí tú vas a encontrar el arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Mire cómo Dios, en un momento de juicio, en un momento de sequía, Dios para el hombre de él, para su siervo, porque Dios honra a los que le honran. No es que Dios tiene privilegio, pudiera pensarse que Dios tiene privilegio, no. Dios honra tu santidad. Dios honra cuando tú te apartas de la mentira. Dios nos honra cuando nosotros nos apartamos del orgullo, de la fornicación. Dios nos honra cuando nosotros nos apartamos del odio. Dios nos honra cuando nosotros somos personas fieles a Él, aunque estemos sujetos a pasiones, porque vamos a estar, mientras estemos en este cuerpo corrupto, esa parte no la podemos obviar, vamos a estar sujetos a pasiones. Pero cuando usted se entrega a Dios de corazón, entonces Dios lo va a honrar. Vete al arroyo que he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y se fue él conforme a la palabra que Dios le dijo, justo al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y esto debe llamarnos a nosotros mucho la atención, porque a veces se difunden, por ejemplo, a través de las redes sociales, que viene un terremoto, que viene un maremoto, que se va a acabar la República Dominicana, desde la Churchill hasta la Kennedy, desde la Gómez hasta la Paseo de los Periodistas. Y tú ves a veces el pueblo asustado, teniéndole miedo a los juicios de Dios. Pero yo te digo algo, lo que te hace que tú le tengas miedo a los juicios de Dios es tu desobediencia, porque tú sabes que estás mal. Cuando tú caminas un apartado para Dios, tú no tienes problema. Tú te vas a preocupar, ok, te vas a lamentar, mira, viene juicio de Dios, pero tú no te vas a poner como los otros a llorar ni a quejarte, porque los hombres que le son fieles a Dios, Dios los respalda, Dios no lo pone en vergüenza, Dios lo libra del mal que viene, porque Dios no es que tiene privilegio, sino que Dios honra a los que lo honran. Elías estaba siendo honrado por Dios, habló con él le da la palabra, viene la sequía. Vete de este lugar, allí hay un arroyo, allí beberás del arroyo, y los cuervos irán y te llevarán alimento, porque Dios es dueño de la naturaleza y Dios es dueño de todo y tiene dominio de todo. Esto es una demostración que Dios tiene dominio hasta de los animales. Mire, de la naturaleza, de los animales, de todo lo que vive y aún de lo que no podamos ver, Dios tiene total control y dominio. Esa sequía la produjo el Señor. Eso no fue Satanás, eso fue el Señor que permitió que eso pasara. Porque había problema de idolatría, de pecado y desobediencia. Y el mismo Elías tuvo que enfrentarse, es una historia muy linda, a esos Baales lo enfrentó. Y luego nos damos cuenta de lo que pasó. Dice la Biblia que en el versículo 6 que los cuervos le traían pan y le traían carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y había agua en el arroyo, y de esto él se saciaba. Porque, hermano, los hombres de Dios no mendigan. No importa donde usted se encuentre, los hombres de Dios no mendigan. Los siervos lavados con la sangre de Jesucristo, el Señor les suple, porque ese Dios es dueño de todo. Yo quiero decirte a ti que me escuchas, ese Dios que tú le sirves es dueño de todo. Los hombres solo tienen el título de las cosas. Si tú tienes el título de tu certificado financiero con todos los millones en el banco, claro, tú eres el dueño del título.
Tú eres dueño de la empresa que tiene titularmente, pero el dueño de todo en esencia es Dios. Por eso es que cuando Dios quiere tocar a quien Él quiere para que bendiga a alguien, eso lo hace Dios, porque todo es de Él. Absolutamente todo es de Él, Señor. Usted sabe lo que es eso. Este hombre alimentado por los cuervos y le traían pan a tiempo, pan por la mañana, carne por la mañana, pan por la tarde, carne por la noche. Por la tarde y por la mañana. Hermano, este hombre estaba saciado porque Dios no falla, Dios no miente. Cuando Dios dice que va a hacer algo con nosotros, lo hace, porque todo está a la disposición de Dios. Pero hay un problema, que el arroyo se secó, porque hubo sequía. Dios lo manda al arroyo y el arroyo se seca. Era lógico, porque no había agua, no estaba lloviendo, como no está lloviendo ahora, o no estuvo lloviendo. Pero yo quiero decirte que hay otras sequías, que no solamente son la sequía del agua. Hay gente que tiene sequía de dinero, hay gente que tiene sequía de paz, no tiene tranquilidad, no tiene sosiego, no se siente bien en ningún lugar. Dios te dice en este momento: tienes que creerme y tienes que confiar, porque yo soy el dueño de todas las cosas. Cuando este hombre tiene problema en el arroyo que Dios lo mandó, porque se secó por la lluvia, entonces Dios manda a Elías a la famosa viuda de Sarepta. Pero esta viuda no tenía nada. Dios le dijo: se secó el arroyo, vete de aquí. Levántate y vete, en el versículo 9 lo dice, a la viuda de Sarepta de Sidón, y mora allí, que yo le he dado orden a esa mujer viuda que te sustente. Lo extraño aquí es que él le obedeció a Dios, pero cuando llegó a la ciudad, él vio a la mujer, pero esa mujer no tenía nada. Él la vio recogiendo leña, la llama, y le dijo: tráeme agua y en un vaso para yo beber. Pero luego le dice: también te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Cuando él le dice a esa mujer que le dé agua y pan, porque el hombre venía sediento, porque donde estaba no había sed, quizás se transportó, no tengo el dato, ahora mismo no lo manejo, cuántos kilómetros tuvo que caminar de donde él estaba en el arroyo a Sarepta, no tengo el dato, pero se supone que tuvo que caminar. Había sol, había calor, porque no estaba lloviendo. Es probable que el sol lo tenía fatigado, porque si no llueve, los árboles se le secan las hojas, no hay frescura. Bueno, el hombre había llegado en ese lugar con una gran sequía. Le pide agua, pero también le pide pan. Y esta mujer le dice: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo aquí nada, no tengo pan cocido. Lo único que tengo es un puñado de harina. Te ruego. Eso es grande, hermano, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque Dios te manda a un lugar, pero cuando tú llegas a ese lugar, tú te das cuenta que en ese lugar no hay lo que tú estás buscando. Eso es un impacto. Tú tienes una necesidad y tú estás seguro, pero mira, convencido de que esa persona, y más si Dios te dio la palabra como se la dio a él. Hermano, mire, lo que pasa por la mente de un hombre lleno de necesidad, solamente sabe esa persona, pero no es fácil. No es fácil, usted con sed, con hambre, el sol dándote directamente de frente. Y cuando tú vas a donde quien te dijo que había, te dice: yo no tengo pan cocido, yo no tengo. Lo único que tengo es un poco de harina y es un poquito de aceite en una vasija. En otras palabras, esto no me alcanza. Y más ahora, estoy recogiendo leña para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, para que nos lo comamos y luego nos dejemos morir. Cuando habla de esa expresión, nos dejemos morir, lo que está diciendo: ya después que este poquito de harina y de aceite que tengo,
Ya yo no tengo más nada. Lo único que me queda es esperar la muerte. Eso es lo que está diciendo esa mujer. Pero ¿y cómo es posible que Dios te manda a un lugar que tú vas con toda confianza, con toda fe, y cuando llega no hay nada? Pero este profeta Elías creía en Dios, creía en la palabra. Él no tenía una fe dual. Él confiaba en Dios. Aquí no vemos a Elías. Satanás me está tratando de hacer la guerra. Como nosotros nos ponemos cuando tenemos un problema y vemos que hay cosas que no empiezan a salir como queremos. Empezamos a darle alabanza al enemigo, a hablar del enemigo. Eso es el enemigo y eso es el enemigo. Entonces el enemigo oye eso y empieza a hacer de la de él. Mira, hay gente que lo invoca sin darse cuenta. Porque cuando Dios le da una palabra a usted y usted empieza a hacer y actuar como Dios le ha dicho, aunque usted no vea, cállese y no hable cosas que le hagan daño y no se condene con su boca y proclame que Dios está obrando. Señor, eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Abraham iba a sacrificar a su único Isaac, él estaba confiado y el muchachito le dice, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Esa es la palabra que tú tienes que decir. No empezar a vociferar palabras que lejos de ayudarte, te tumban la fe, te tumban el optimismo, te hacen a otros dudar. Aquí no vemos a Elías dudando, sino que cuando ella le dice, aquí no hay nada y lo que hay es poco, no nos alcanza. Lo que hay es para mi hijo. Señores, de acuerdo a la ley, a la costumbre, a la norma, a la viuda había que llevarle, no irle a quitar. Pero Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Él mandó a la viuda no a llevarle, como era la costumbre, sino a quitarle, a que ella le sustentara. Pero cuando llega no tiene nada la viuda. Sin embargo, él, confiado en la palabra de Dios, confiado en la palabra que Jehová le había dado y no poniendo su mirada en el enemigo, él le dijo, mujer, no tengas temor, en el versículo 13. Y así hay gente que en esta hora Dios le ha dado palabra y a través de las sagradas escrituras, que es la palabra y la profecía más segura, Dios nos ha prometido grandes cosas. Es probable que durante un tiempo nosotros veamos las cosas, valga la redundancia, totalmente adversas. No tengas temor, mi amigo. No tengas temor, mi hermano. No deje que la mente se llene de pensamientos que te destruyan. Confía que Dios tiene el control. Tú no viste, ustedes oyeron la noticia ahorita de ese hombre que porque no lo ascendieron en la policía se dio un tiro. Señores, cuando la mente se te llena de pensamientos, eso es una cosa horrible. Eso acaba contigo. Y así hay gente dominado en el suelo porque han dejado de poner su vista y poner su confianza en la palabra que Jehová le ha dado, y ellos han creído en lo que están mirando. Y yo quiero decirte que lo que tú estás mirando no es tu realidad en esencia. ¿Por qué? Porque la gloria postrera de tu casa, que es la casa de Dios, que será mayor que la primera, ha dicho el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo. Él le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero tengo que decirte una cosa, hazme a mí primero de lo que tú vas a hacer, hazme a mí primero, me trae una torta cocida y tráemela, y luego en segundo lugar hará para ti y para tu hijo. Pero esta mujer le acaba de decir a ese hombre que lo que tiene no le da para él. Pero esta mujer le acaba de decir a este hombre que ella lo que estaba esperando era la muerte, que no podía ayudarlo. Pero ya Dios había dado una palabra, señores. Y cuando Dios da una palabra, Dios lo mueve todo. No es cierto lo que han vendido por ahí, que el enemigo tiene tanto poder que las bendiciones te la puede quitar. Te la quita si tú dudas. Pero si tú crees, déjame decirte, si tú crees y no te llena de miedo,
Aunque venga el enemigo, no podrá robarte lo que Dios te ha dado, porque ya él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son esclavos del pecado, no son esclavos del temor, no somos esclavos de Satanás. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Por eso te invito en esta hora a no tener miedo. No tengas miedo y haz lo que dijiste, pero a mí me va a dar lo primero. ¿Sabe por qué? Porque Jehová ha dicho así, dice, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ustedes saben que eso se le dijo a esa mujer porque en ese contexto no estaba lloviendo. ¿Ok? No estaba lloviendo. Pero ya Dios le había dado la palabra a Elías de que iba a llover. Eso venía, ya Elías lo sabía, porque el hombre de Dios, mire, Dios les revela a su pueblo. Dios les revela. Entonces le dijo, no te preocupes, no tenga miedo. Él le dio una palabra a ese corazón que podía llenarse de miedo. Póngase usted en ese lugar. Póngase usted en ese lugar. No lo espiritualice de una vez. Y pongámonos en el lugar de esa mujer. Llega una persona a su casa, usted no solamente tiene un poquito de leche, no tiene mucha agua, no tiene nada. Y alguien le dice, yo soy un siervo de Jehová, dame a mí primero. Hermano, tú piensas en tu hijo. Tú piensas en tu hijo. Claro que vas a pensar en tu hijo. Y déjame decirte que es algo normal, porque imagínate, cuando pasan cosas, ¿en qué es lo primero que se piensa? ¿En los niños? ¿En las mujeres? ¿Las viudas o viudos? Sobre todo las viudas, los ancianos. Mujeres, niños y ancianos. En este caso, lo primero que tú vas a hacer, de seguro, es pensar en el niño. Y es algo normal, no es que está en la carne esa persona, es que es algo normal. Que eso fue lo que pasó, supuestamente pasó en el Titanic, en otros lugares que han habido peligro. Se piensa primero en los niños y en las mujeres y en los ancianos. Entonces, en este caso, él estaba confiado a la palabra de Dios. Ella obedeció al Señor. Ella obedeció al Señor. Y la harina de la tinaja, dice la Biblia, no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y después de estas cosas aconteció, hermano, también que el niño cayó enfermo. Que el niño cayó enfermo. Grave. Quedó sin aliento. Pero ella confió en Dios y en el varón de Dios. Y le dijo, mira, mi hijo está mal. Se lo puso en las manos de él. Porque ella lo cuestionó. Tú has venido para atormentarme, etcétera, etcétera. Pero Dios le devolvió la vida al niño. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Lo que Dios promete, lo cumple. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo ante las situaciones de la vida. No debemos llenarnos de temor. No debemos llevarnos de la angustia, de aquello que nos maltrata, que nos hace daño. Necesitamos poner nuestra fe en el Señor. Necesitamos confiar que Él es todopoderoso. Necesitamos creerle a Él y nada más que Él. Porque Dios históricamente y aún en el presente ha sido fiel. Ha sido fiel el Señor. Y no dejará, amados hermanos, que caigamos en vergüenza. No dejará el Señor que caigamos en vergüenza, porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Dios no miente. Luego nos damos cuenta, amados hermanos, aquí que este hombre era un hombre de Dios. No era uno que estaba inventando, fingiendo el poder de Dios. Elías era un hombre de Dios.
Elías era un hombre que verdaderamente tenía conocimiento de Jehová. Era un hombre que estaba siendo guiado por el Señor. Por eso debemos nosotros también confiar. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor y no dudar de ninguna cosa que esté pasando a nuestro lado. Aunque estemos pasando situaciones muy difíciles, lo que tenemos que hacer es hablar con Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en comunión con el Señor. Porque cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, Dios escucha nuestra oración. Eso lo vemos en 1 de Reyes 18, donde leí al principio. Lo vemos ahí. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermano, él había dicho que no iba a llover hasta que Jehová lo dijera, hasta que él lo diga, hasta que él orara. Oró. Ya él empezó a actuar con fe. Aquí estamos frente a Elías, un hombre de fe. Debemos imitar la santidad y la fidelidad de Elías, señores. Esos ejemplos están ahí para que nosotros lo veamos y le creamos a Dios. Sube y bebe y come, que hay lluvia grande se oye. Cuando tú tienes fe, tú sabroseas tu victoria. Y aunque está en prueba, no te amarga, porque esa prueba tiene sabor a miel. Porque aunque estás atravesando por el momento difícil, tú no estás concentrado en el momento difícil, sino que tú estás concentrado en lo que Dios te ha dicho y en lo que viene. Y yo quiero decirte que lo mejor está por venir. Por eso en medio de esa prueba, tú no debes tener un sabor amargo en tu boca. Si tienes fe en el Señor, aunque tenga prueba, esa boca tuya debe saber a miel. Lo que debe fluir de ti es un sabor a miel. Esta prueba sabe a miel. ¿Por qué? Porque yo no estoy contemplado en ella. Yo no estoy detenido en ella. No soy de los que se detiene a mirar al enemigo. Yo voy a mirar al que me llamó, al que me dio vida, al que me prometió, que se llama Jesucristo. Porque eso es fe. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y allí no fue a chatear él. No, él no fue a ver telenovelas. No fue a chismosear tampoco. Elías ahí fue a hablar con Dios. Porque los hombres de Dios cuando oran, oran con el alma, oran con el corazón. Oran en humildad, pero dando gracias al Eterno por la victoria que se ve llegar. Cuando los hombres de fe oran, ellos no se concentran en el problema, sino que viven lo que han pedido, escuchan lo que han pedido y se mueven conforme a lo que están esperando en Dios. Hay gente que me escucha, que se ha pasado toda su vida viviendo, pero en la prueba, y su vida es la prueba, y su vida es el dolor, su vida es mencionar al enemigo, su vida es ver cosas raras, soñarse cosas raras y se han envuelto en ese misticismo y eso los hace infeliz y no pueden vivir la vida plena. Pero cuando tú tienes fe en el Señor, esa prueba tiene sabor a miel y la disfrutas y eso te da paciencia. Entonces viene la bonanza porque tú le has creído a Dios. Elías le dijo con fe: sube ahora y mira hacia el mar. Subió y miró y dijo: no hay nada. No había nada. Él dice: yo no veo nada. ¿Sabe lo que le dijo? Ve y ve 7 veces. Y a la 7ª vez, 1, 2, 3, Elías pudo decir: bueno, yo me voy a devolver de aquí. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso? Oramos hoy, oramos mañana. Hermano, mire, ore por mí a ver si Dios a usted lo oye, porque a mí no me escucha. ¿No ha escuchado usted eso? Gente que te pide la oración y te tumban a ti mismo la fe. Están tan muertos a nivel de fe que te dicen: varón, ore usted por mí. A ver, como una cosa muy remota, si Dios lo oye a usted. Porque a mí, hermano, pero ¿a dónde va una persona que tenga esa
Hermano, mira, ora hoy, ora mañana, ora cuantas veces sea necesario. Y hasta que no vea la gloria de Dios, sigue clamando. Y hasta que Dios no te diga cállate ya o te dé lo que tú le estás pidiendo, no te pares. 7 veces fue y no veía nada, pero a la última, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Siguió mirando cosas pequeñas que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá que se vaya en su carro para que la lluvia no lo atrape. Porque Elías estaba seguro que iba a llover. Yo estoy seguro que va a seguir lloviendo. Aleluya. Yo estoy seguro que va a seguir lloviendo. Y no importa la brujería o los diablos que le quieran mandar a la República Dominicana. No pueden, con nosotros no pueden, porque con nosotros está el más grande y ese se llama Jesucristo, que desarticula toda obra diabólica y toda nube negra que se quiera cernir sobre la atmósfera de la República Dominicana es quitada, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. República Dominicana seguirá progresando. República Dominicana sigue hacia adelante en el nombre de Jesucristo. No escuchemos esas voces, falta de fe, porque esta es una nación que el Señor la tiene en sus manos. Seguirá lloviendo y nuestra flora y fauna seguirá floreciendo, seguirá en victoria. Se llenarán las cuencas, se llenarán los pozos en el nombre de Jesucristo. Se llenarán los ríos, se llenarán las cañadas, se llenarán las represas con el agua suficiente, no para hacer daño, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. No te concentres a mirar a los negativos, a los falta de fe, a esos que le creen más al diablo que a Dios. Suelta a esa gente y acércate a gente que le cree a Jesucristo, que le cree a Dios. Elías le creyó a Dios. Antes de que cayera el agua le dijo, vete que te va a atrapar el agua aquí, agarra tu carro y desaparece, que va a llover en el nombre del Señor. Eso es una palabra de fe. Y es lo que tiene que estar en la boca de cada evangélico que me escucha, de cada persona que le crea a Jesucristo. Aunque usted esté enfermo, aleluya, diga yo estoy sano en el nombre del Señor. Aunque tenga problema en la casa, aunque tenga problema en la familia, lo que tiene que salir de tu boca es una palabra no positiva, sino una palabra de fe, apegada al principio escritural de las Sagradas Escrituras. Una palabra pegada a la voluntad del Señor y tú verás la gloria de Dios. Pero si usted se pasa todo el tiempo quejándose, llorando. Ay, el enemigo, hermano, el enemigo me tiene los hijos. El enemigo me tiene el esposo. El enemigo me atrapó la familia. Entonces, ¿y dónde está el Dios que tú le sirves, mi hijo? ¿A dónde está el Dios que tú le sirves? Ese no es el evangelio, señores. Ese no es el evangelio. Dice la Biblia, la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Yo quiero decirte con todo el alma que esta oración estaba hecha no de cualquier persona, sino de una persona justa delante de Dios. No de una persona que tenía una doble vida. No era una oración de un profeta manipulador que vivía de engañar a la gente. Esa oración no venía de un profeta mentiroso, ni de uno que estaba fingiendo, no. Esta oración vino de una persona justa, porque la persona justa, y que conste que los justos somos justificados a través de Jesucristo. La oración de una persona justa que disfruta de la aprobación ante Dios tiene fuerza, produce resultados. Santiago 5:16
habla sobre esto. Y ese es el punto que ilustró el discípulo Santiago cuando escribió que Elías era varón de sentimientos semejante a lo de nuestro. Y no obstante en oración oró que no lloviera y no llovió sobre los por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17 y 18. Aunque el profeta Elías, como un hombre, no era diferente de ninguna otra persona humana justa. Tenía los mismos sentimientos, enfermedades e imperfecciones. Sin embargo, Jehová Dios contestó sus oraciones. Seguramente, amado hermano, también lo va a hacer contigo si tú clamas ante cualquier situación que tú estés atravesando. Podemos notar, hermano, que las Escrituras nos hablan de esta verdad. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios de corazón. Elías asumió una posición que indicaba acercarse a Dios en oración. Y oró, suplicó a Dios, le creyó a Él y la lluvia cayó. Por eso tú tienes tal vez pruebas y dificultades. Ora, clama, pide, que para Dios no hay nada imposible. Ora, clama y pide, que para Dios no hay nada imposible. Pronto todo va a pasar, pronto todo va a cambiar. Ajusta tu vida a los alineamientos de la palabra. Vive la palabra y clama. Vive la palabra y pide. Vive la palabra y busca de Dios. Y tú verás que el Señor lo puede todo. Porque todo está en las manos de Él. Todo, absolutamente todo está en las manos de Él. Estás enfermo, abre tu boca para glorificar y habla de la victoria que viene. Porque ya tú no eres esclavo. Hay gente que se ha esclavizado a un Cristo haciéndolo libre, señores. No avanzan, un evangelio atrasado constantemente. Totalmente atrasado. Porque han decidido concentrarse en lo mal o en las pruebas o en los problemas. Es tiempo de que te levantes y le creas a Dios. Porque ya tú eres libre, libre por su sangre, libre por su muerte, libre por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cantas libertad.